Listo, estamos grabando. Bien, pues la semana pasada estuvimos platicando un poco acerca de los nos de Dios, cuando Dios dice que no o cuando Dios no responde a nuestras oraciones. Eh, Ese tema es muy amplio, muy extenso y quizás hoy vamos a continuar con eso porque hay varias razones y varias cosas que yo creo que es importante que queden claras en nuestro espíritu, dado que muchas veces eso, um, cuando no lo entendemos bien, nos mete en unas crisis espirituales muy tremendas, ¿no? Y a veces pasa como con los berrinches, cuando los niños, ¿no? El papá deja que su hijo se le pase el berrinche para que pueda hablar con él. Y así pasa cuando nosotros estamos pensando que Dios no quiere oírnos, no quiere contestarnos, no quiere escucharnos y nosotros creemos que algo tiene Dios contra nosotros, entonces nosotros como que nos emberrinchamos como los niños y, y entonces nos mantenemos lejanos de Él. Y entonces Dios permite que hagamos ese tipo de berrinches o que digiramos esa, eso que traemos atorado. Y entonces, después de eso ya, precisamente cuando tenemos alguna situación, otra situación distinta, ¿verdad? Y ahí entonces viene Dios y habla con nosotros, o nosotros venimos a hablar con Él, y entonces Él empieza a hablar con nosotros respecto de las cosas que hemos entendido mal. Bien, pues hoy vamos a estar hablando de esto. Eh, los que han oído a Dios hablando a su corazón, muchas veces ya como que tienen o tenemos ese oído abierto, esa situación en el espíritu despierta como aquel que está esperando una señal, ¿no? Esperando un- una, una conexión con Dios. Y entonces, pues, eh, mantenemos ese canal como que despejado para que si Dios quiere hablarnos, nos hable. Pero hay gente que ha preguntado, pero ¿cómo te habla Dios a ti? ¿Cómo escuchas su voz? ¿Cómo sabes que es Dios quien te está hablando? Y entonces, eh, pues, en cada caso es distinto, ¿no? A lo mejor algunos escuchan que les habla audiblemente, otros tal vez a través de sueños o a través de una visión o a través de un éxtasis, como en el caso del apóstol Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis. Eh, y así, no siempre Dios habla de esa manera, no siempre Dios habla con señales tan impresionantes, pero de que habla, habla. Y de que siempre está hablando. Y de que su voz está en el ya dada, nada más es cosa de que haya quien quiera recibirla o quien quiera escucharla. Pues ahí es donde está el secreto, ¿no? ¿Qué tanto nosotros queremos oír a Dios? ¿Qué tanto nosotros queremos poner atención a lo que Dios está diciendo? Y muchas veces Dios nos puede hablar a través de una plática como esta, de una prédica. Dios nos puede hablar a través de la naturaleza, a través de las palabras de nuestra familia, de nuestros hijos, de, de, a veces incluso hasta de personas que desconocemos, ¿no? Eh, yo sé que
que la voz de Dios siempre es eficaz y cuando Dios habla, pues la señal es que llega hasta lo profundo del corazón y empieza a provocar, a mover, a remover. Recuerda que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿con qué los creó? Pues sabes que Dios los creó con su voz, ¿sí? Con su palabra. Él dijo Dios, hágase los cielos y se hicieron los cielos y se hicieron todas las cosas, dijo Dios que se hicieran y con su voz fueron hechas. Entonces, cuando Dios habla, crea. Cuando Dios habla, mueve a la acción. Cuando Dios habla, pone la semilla exacta y perfecta en el corazón para que germine, para que provoque aquello de lo cual Dios está hablando. Por eso es que no hay lugar a dudas. Cuando Dios habla, te mueve. Definitivamente te mueve. No es nada más de que, yo oí una voz, pues a lo mejor será Dios, no será Dios. Voy a pedirle 3 señales, voy a pedirle que me confirme y que me reconfirme y que luego venga un profeta y que me hable y me diga y que luego venga una estrellita fugaz y pase por los cielos y entonces ya voy a saber que sí es Dios. O sea, no, déjame decirte algo, cuando Dios habla, la voz entra hasta lo profundo del espíritu y te mueve a la acción, ¿sí? Por eso le decía a aquel hombre que oró y pidió por su criado y le dijo, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa, pero di la palabra y será hecho. Si tú dices que mi siervo es sanado, mi siervo va a sanar. No hay duda de ello si tú das la palabra. Entonces, esa es la voz de Dios. Ese es cuando Dios habla, provoca sanidad, provoca libertad, provoca moverse, provoca que los muertos resuciten. Dios, el Señor Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, y Lázaro se levantó y caminó, salió de la tumba. Ahora, esta es precisamente eh, la voz de Dios. Es cuando Dios habla. Y eso es lo que nosotros anhelamos, aunque muchas veces las respuestas que Dios da no son las que nosotros queremos. De eso estuvimos hablando la semana pasada y muchas veces Dios ignora, no es que ignore en el sentido de que se voltee para otro lado y diga, ay, voy a dejar a este pobre loquito que está aquí, ore y ore y ore. No, no es así, sino que Dios deja pasar eh, el tiempo, o si es que para él no hay tiempo, ¿no? Pero para nosotros sí. Entonces, eh, deja que nuestro corazón vaya asentándose las cosas, porque nosotros somos muy arrebatados, ¿no? Somos personas que corremos detrás de una zanahoria llamada dinero, somos personas que tantito sucede algo y nos inquietamos, de repente sabemos que se empieza a propagar el virus del COVID y empezamos, caemos de rodillas y Padre, que a mí no me toque eso, que a mi esposa no se me enferme, que mis hijos no se me enfermen, que mi madre, y empezamos a hacer la larga lista, ¿no? Y apresuradamente corremos a querer recibir sanidad y a cubrir con la sangre de Cristo, porque nosotros a veces todavía somos de las personas que hemos malentendido esa parte y andamos untando la sangre de Cristo en todos lados como si fuera mayonesa, como si fuera un aderezo para algo. Y decimos, ay, aquí que en mi casa está
ungida con la sangre de Cristo y no va a pasar nada. Y creemos que esa es la forma adecuada de pedir a Dios, de orar o de declarar sus bendiciones. Eh, no es así, hermanos, no es así. En realidad, el que vive con Dios adentro de su vida, camina con Dios. Es decir, Dios está ahí con él en su corazón. Si por alguna razón Dios nos permite que adquiramos la enfermedad o lo que sea, bueno, Él sabrá qué tratamiento tiene con nosotros en medio de esa situación. No, no siempre la voz de Dios para nosotros es una voz que nos haga convertirnos en guerreros como Gedeón. Lo explicamos la semana pasada, pero hay veces que la voz de Dios es solamente para decirnos quiénes somos para Él y cómo estamos y, y lo que Él hará en nuestras vidas. Yo creo que yo en lo personal, y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero cuando he oído la voz de Dios a mi vida, muchas veces ha venido como esa palabra que Dios da allá en el libro de Apocalipsis. Hay 7 cartas para 7 iglesias. Eh, del, del, del área de Asia en aquel entonces, y esas 7 cartas son enviadas a los ángeles de cada iglesia. Es decir, en este caso, ángel se traduce como el pastor o el encargado de esa iglesia, el que está a cargo de esa iglesia en cada lugar. Y una carta que Dios envía para la iglesia de Filadelfia, ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, eh, Dios le dice a esa iglesia lo que está pensando de ella y cómo es que Dios ve a esa iglesia. Y se los voy a leer una parte para que ustedes se den cuenta cuando Dios habla, cómo es que también habla. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primero se identifica quién está hablando y qué es capaz de hacer el que está hablando por ellos. Y luego le dice: yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate, aquí nos detenemos. Dios hablándole a las iglesias. Estas cartas que Dios habla en estos capítulos, del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, son cartas dirigidas a diferentes entidades, diferentes iglesias, pero estas cartas fueron intercambiadas, o sea, fueron recibidas por aquellos a los que Dios se las dio, en este caso a la iglesia de Filadelfia, pero después de que ellos la leyeron y la compartieron entre todos los hermanos y todo, después se la prestaron a los otros hermanos de las otras iglesias. Y los otros hermanos de las otras iglesias a la vez les prestaron las suyas para que también leyeran lo que Dios había hablado a esa iglesia. Fíjate, de tal manera que todos se iban a enterar de lo que Dios le había hablado a esta iglesia, a este ángel de esta iglesia. Y a veces la voz de Dios es así cuando llega a nuestras vidas. La voz de Dios muchas veces nos dice: yo conozco que tienes poca fuerza. Te veo eh, que no hay un gran potencial en ti, pero tienes detalles. En este caso le dice a la iglesia: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La situación en que vivió
la iglesia de Filadelfia. Tratar de conectar, a ver si queda un poco mejor la conexión. Listo, ahí estamos conectados en una conexión, creo yo, más estable. Bien, pues les comentaba que muchas veces cuando Dios habla, es como Se vuelve a quedar congelado, hermano. Se quedó congelada la imagen. Se quedó congeladote. El hermano bien, de humanidad transformada. ajá, ya ¿me escucha? Ya. 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 Ok. Sí, es que, perdón, es que cambié la conexión porque la que teníamos estaba muy débil y cambié esta otra conexión. Ok, bueno, pues ya estamos. Continuamos. Bien, estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Estoy leyéndoles el versículo 8 que dice, Dios a la iglesia de Filadelfia le dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Fíjate, la primera frase dice, yo conozco tus obras. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, es que sí, Dios ve todo lo que yo hago, Dios ve todo lo que vivo. Y habrá cosas que tú a lo mejor hiciste para bendición de alguien y lo hiciste de forma desinteresada y a lo mejor tú no sabes que Dios ha tomado en cuenta eso, pero Dios sabe todo, Dios conoce todo, no importa dónde nos metamos y qué hagamos, Él conoce nuestras obras, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando Dios habla, te hace saber lo que Él sabe y conoce de ti, que es todo, pero las cosas que Él ve con cierta, como que la subraya, ¿no? Como que subraya en nuestras vidas. Y dice, tú eres este. Tú para mí, dice Dios, eres esta persona. No siempre vas a ser un Gedeón, un David, un Elías, porque a veces esas son los símiles que tenemos, ¿no? Muchas veces la reflexión que Dios hace sobre tu vida es, tú no te preocupes, ahorita no necesito un David, no necesito un Elías, ahorita te necesito a ti, ahorita te veo a ti, Samuel o Feli o como te llames, yo te veo a ti y conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es decir, cuando Dios te habla y te confirma que, que Él abre puertas, porque Él es el que abre puertas y cierra puertas. A veces nosotros no entendemos que para que nosotros nos proyectemos o proyectemos su gloria, Él abre las puertas. Pero siempre y cuando nosotros también abramos también la puerta. ¿Te fijas también como dice más adelante en Apocalipsis? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso es con relación de Dios hacia ti. Entonces, si alguno oye mi voz, dice la palabra, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, estaremos en comunión. Y entonces él también te abrirá a ti puertas.
Pero cuando algo permanece, ¿cómo poder entender cuando ya no hay que insistir en cierta cosa, ¿no? Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que averiguarlo directamente con Dios. Yo no puedo decirte, hermano Jesús, pues ya no le sigas buscándole por ese lado, mira, ya deja en paz ese asunto. Digo, es una hipótesis, no estamos hablando de nada en concreto, ¿no? Pero yo no te puedo decir, ya párale a eso, ya Dios no creo que esté de acuerdo con eso. Eso es algo en lo que solamente Jesús o mi hermanito Jesús y Dios pueden platicarlo y entonces llegarán a un punto de acuerdo en el que mi hermano Jesús comprenda que Dios le está diciendo ya no, o le está diciendo sí, insiste y sigue, insiste y persevera. Ahora, hay cosas en las que ya está escrito que siempre debemos perseverar. Por ejemplo, ¿en qué? Bueno, dice la palabra que compartamos la palabra siempre a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. O sea, si tienes la oportunidad, hazlo. Entonces, comparte la palabra. Y muchas veces, principalmente con nuestra familia, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que vamos a estar sobre de ellos como predicador ahí encima de la gente y hablando y hablando y hablando, ¿no? Y menos si no hay un testimonio, ¿no? O sea, si tú les estás diciendo por aquí una cosa, pero haces otra con la mano izquierda, pues entonces no hay forma, ¿no? No hay forma. Pero lo que sí es que nosotros debemos de ser perseverantes en aquello que Dios nos ha enseñado, que sí debemos de estar ahí, constantes. Otra cosa en la que dice que seamos constantes es en la oración. En una parte de la escritura dice, seamos constantes en la oración. La oración, como ya se los he dicho, no es un rezo, no es una repetición, no es una cosa, una repetición bonita que me aprendí, una reflexión por ahí bonita que me aprendí. La oración es platicar con Dios. Y como dijimos la semana pasada, orar es hablar, no, es hablar con alguien mucho más inteligente que nosotros, con alguien de una inteligencia suprema. Orar es tener comunicación con el centro de la sabiduría del universo. Por lo tanto, no esperes respuestas, pues a lo mejor que, que, que vayan acorde a una lógica humana. Que a veces nosotros medimos a Dios en nuestra pequeña mentecita, medimos a Dios o queremos medir a Dios con con parámetros humanos, con una regla humana queremos medir a Dios. Dios no va a actuar como los humanos actuamos. Dios no va a actuar como los humanos actuamos. ¿Sí? Dios tiene su forma especial de ser y es de una inteligencia superior a la nuestra. Así es que dice aquí, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, nadie la va a cerrar. No tienes que estar temeroso de que, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y qué tal si me cortan esto? ¿Y qué tal si sucede? No, si Dios te abrió una puerta, Dios te va a sostener en eso. Entonces, a veces me llegaba siempre un hermanito que a veces aprende uno mañas de andar pidiendo
de manera indirecta. Y me decía un hermanito de allá de Oaxaca, me enviaba unos WhatsApp, me decía, fíjate que Dios te bendiga, hermano, voy a ir a la sierra y voy a ir a ministrar allá y voy a ir a predicar allá y ahí te ruego que nos lleves en tus oraciones. Y nunca mencionaba el aspecto económico, pero lamentablemente yo sabía que enviaba, el que enviaba ese mensaje como así como para decir, y pues ahí mándanos algo también para. Y yo le decía, mira hermano, si Dios te envió, Dios te va a sostener. Si Dios te puso a hacer eso, Dios te va a sostener. Entonces, de alguna manera diciendo, no es la gente la que sostiene tu ministerio. Es Dios quien lo sostiene si es que Dios te llamó. Tú no tienes que andar pidiendo ni de forma directa ni de forma indirecta, nada. Sí. Entonces, a veces nosotros somos así. Creemos que una puerta de Dios es aquella en la que nosotros, pues como que metemos el empujoncito, ¿no? Yo veía un video de una niñita que empuja a su papá en un tobogán de agua, ¿no? Lo empuja. Y luego ella se sienta y agarra con sus manitas y las pone hacia atrás y también se empuja a ella y se avienta. Y dice el meme ese, dice, a veces cuando el empujón que necesitas te lo tienes que dar tú mismo, ¿no? Y a veces creemos que así pasa con las puertas que Dios nos abre, que, que, que Dios la abre, pero pues que nosotros tenemos que ver de qué manera se congeló o está bien todavía la imagen. Ya. No, ya. Ahorita ya regresó bien. Ok. Perdón. Andamos un poquito aquí con baja recepción. Bueno. Entonces les decía que a veces cree uno que uno mismo se tiene que dar el empujoncito en aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer. No, mira, si Dios te mandó a hacer algo y Dios te abrió una puerta para hacer algo, obviamente ese algo es no de bendición exclusiva, ¿no? No es de bendición para ti, es de bendición para mucha gente que te rodea. Entonces, esa puerta Dios la va a mantener abierta sin que tú estés preocupándote de que, y si Dios cierra esta puerta, y si ya no se puede, y si luego y si luego el otro. No, cuando Dios abre la puerta, Dios la mantiene abierta. Así como dice aquí en Apocalipsis capítulo 3. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Fíjate, Dios es consciente de quiénes somos, ¿no? Y de los ayes que tenemos. Decía el apóstol Pablo que él tenía un aguijón que le hacía la vida difícil. Tenía un aguijón en la carne. Algunos dicen que era una enfermedad física, otros que era una situación emocional por la que él pasaba. Lo cierto es que él ya había pedido 3 veces a Dios que le quitara esa situación, ¿no? Y Dios le decía, las 3 veces le contestaba y se lo hacía saber y le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, Pablito, hay cosas que tienen que seguir siendo en tu vida, aunque no las comprendas, porque esas cosas maduran tu vida de una forma en la que tu viejo hombre va muriendo, de manera que tu vida sea transformada, porque nosotros
estamos tan fijos o tan observantes de las cuestiones materiales de esta vida que perdemos de vista las cosas que deben de irse madurando en nuestro carácter y en nuestro ser para la vida eterna. ¿Sí? Después de toda esta vida, ¿cuánto puede durar? 80, 90, quizás en los más fuertes, 100 años. Pero se termina. O sea, no hay plazo que no se cumpla. ¿Y después de eso qué? Bueno, pues después de eso, ahora sí comienza la eternidad. Y esa ya no tiene límite de tiempo. Pero aquí es donde se trabaja, se conoce, se madura, se reflexiona, se vive de manera en la que empiezas a apreciar más lo eterno que lo que es efímero. Entonces, por eso Dios dice, señores, mi reino no es de este mundo. Esto en este mundo ya lo tienen dado y regalado y vendido y comprado y hurtado, porque piensan que aquí van a vivir siempre. Pues están equivocados. De aquí parten para la eternidad. ¿Y qué va a ser en la eternidad de ustedes? Pues lo que hayan sembrado aquí, lo que hayan hecho aquí, lo que hayan madurado aquí, lo que hayan comprendido aquí, lo que hayan amado aquí. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está aquí, el día que ya no estés aquí, ¿qué va a ser de tu corazón? Un infierno. ¿Sí? Entonces, dice Dios, aunque tienes poca fuerza, yo sé que no has negado mi nombre. Entonces, cuando Dios habla, muchas veces te describe quién eres y lo que tienes y lo que eres. Y a veces nosotros soñamos con ser personas diferentes de las que somos, distintas o de otra fortaleza mayor que la que tenemos. Por eso también dice el apóstol, bueno, dice Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 12:3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, o sea, sea sabio y analice su vida y no se crea a alguien más que no es. Entonces, aquí lo vemos reflejado en lo que dice Dios en Apocalipsis capítulo 3. Le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tu fuerza, sé que tienes poca fuerza, pero eso para Dios no es problema, porque Dios puede hacer grandes cosas con las cosas pequeñas, ¿no? ¿Acaso no nació en Belén de Judea el Salvador, que dividió las eras en antes y después de él, en una ciudad, en un pueblito pequeño que se llamaba Belén? ¿Sí? Ahí nació el Salvador. Entonces Dios puede hacer grandes cosas con lo pequeño, pero siempre y cuando este pequeño sepa que es pequeño y no le salga el argentino de adentro, ¿no? Que diga que no, yo soy grande, che, no, yo me la sé, yo puedo, yo voy, yo hago. Ándale, pues, dice Dios, si vas te peinas. ¿Sí? Entonces, cada uno estemos conscientes de quiénes somos y de nuestra medida, pero no con los cánones de la vida, porque de la vida del mundo, dijera aquella, del mundo mundial, no con los cánones que el mundo dice, porque
El mundo te puede decir, tú eres moreno, no, entonces tú a un lado. Tú eres chaparrito, no, entonces tú hazte para acá. Y tú eres gordito, no, entonces tú quítate. Y tú eres no terminaste la universidad, peor tantito, no, entonces vete para allá. Entonces, o sea, tú crees que Dios está midiendo a las personas por lo que su apariencia o por lo que estudiaron o por lo que no, el Dios no ve a la gente por sus cánones del mundo, por las reglamentaciones que el mundo pone. Dios ve al corazón de cada persona. Puede levantar a un rey de un pastorcillo de allá que cuida las ovejas de su padre. Déjame decirte que el asunto de ser pastor de ovejas era algo así como que la chamba de menor categoría en la época en la que fue levantado el rey David, por decir algo. Entonces, por eso es que a David, que era el más pequeño de los hermanos, y no solo el más pequeño, sino que según datos de otro municipio, parece que eran como que de otra mamá, no se sabe bien, pero por ahí se menciona. Entonces era así como que el que llegó a romper la ecuanimidad del hogar de don Isaí. Isaí era el papá. Y entonces así como que era el que lo mantenían siempre lejos de la familia. Entonces le daban la chamba de menor categoría, que era la de ve y cuida las ovejas. Allá, por allá en el monte, corre, ve para allá y oliendo a chivo y a oveja. Entonces, pero Dios puede levantar a un rey para todo el pueblo de Israel que tenga un corazón, porque para ser rey, más que inteligencia, se necesita un corazón, que tenga un corazón acorde con el de Dios. Y eso solo se puede lograr en una constante plática con Dios, porque cuando tú empiezas a platicar con alguien mucho, te empiezas a parecer a esa persona. Entonces, si tú eres una persona que platica con Dios mucho, que oye las cosas que Dios ha dicho, ¿cómo las puedes oír? Bueno, lo que está escrito en la palabra es parte de lo que Dios ha dicho. Y Dios sigue diciendo. Entonces, cuando tú conoces eso y conoces a ese Dios y tienes una cercanía con ese Dios, eso sí, te va a desnudar totalmente estar cerca de Dios, ¿eh? Te vas a ver tal cual eres. O sea, ahí sí no hay de que yo vengo a platicar con mi cuate Dios y manteniendo esa actitud arrogante y de yo soy aquel y que yo me la sé y que si Dios conoce tu entrar y tu salir, tu dormir y tu levantar, Dios te conoce con las chinguiñas aquí en los ojos. Dios sabe quién eres tú desde siempre y hasta siempre. Entonces, platicar con alguien así es hablar con una transparencia que no hay más, ¿no? Ahora, muchos le juegan como a Adán y Eva, ¿no? Que, ay, Señor, pues es que pensamos y nos ocultamos y nos cubrimos porque estábamos desnudos. Y Dios dice, pues si así yo los hice desnudos. ¿De qué se supone que me vaya yo a espantar o asustar o qué? Entonces, Dios sabe que tenemos poca fuerza. Sabe que nuestras fuerzas no son muchas, pero sabe también que confiamos en su nombre. ¿Sí? Entonces, acuérdate, cuando tú has hecho oraciones o has oído oraciones que pareciera que Dios dice no, o que Dios guarda silencio y no responde, no creas que eres la única persona que ha vivido eso. Yo conozco de una oración tan triste y tan fuerte como la que ha hecho una mamá o un papá cuando su hijo está enfermo y que dice, Dios, mejor que yo me enferme y no que mi hijo esté enfermo. Hay mamás y hay papás que han orado así por sus hijos. Y esas son oraciones que a veces tú dices, Dios, ¿por qué no escucha esas oraciones? Yo no podría
responderte ahorita, pero yo veo una oración así en la Biblia también de alguien llamado Jesús, que le dice a su padre: Padre, ojalá que no fueran así las cosas y que quitaras de mí este dolor, que quitaras de mí esta copa. Pero si no puede ser así, pues ni modo, que sea como tenga que ser. Y parece que el padre callaba, parece que el padre no respondía nada. Pero ese silencio de Dios llevó a su hijo a la cruz del Calvario. Y ese silencio de Dios y esa oración que al parecer no fue contestada por Dios, hoy es en beneficio o fue en beneficio de toda la humanidad para poder alcanzar salvación a través de la cruz de Cristo. Así que yo quiero decirte que aquellas oraciones que tú pienses que Dios no ha contestado o que no ha querido contestar, o que piensas tú que no te ha escuchado, sí te ha escuchado. Aunque las respuestas que Dios da no siempre son las que tú esperas. Pero yo te quiero decir algo que muy seguramente tendrá un desenlace de bendición, esa petición que tú has presentado delante de Dios, que sientes que no ha sido contestada. Seguramente Dios tiene algo más allá de lo que tú y yo comprendemos. Amén. Bueno, pues no sé si quieran compartir algo, comentar algo que Dios haya puesto en sus corazones respecto de esto que Dios ha puesto sobre la mesa esta noche a través de esta plática. Está mi hermanita Raki, si quiere puede participar, quien guste también. Es el momento.